amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva entrega de Mejor Dicho en este ciclo 2021. El placer de poder estar llevándoles este programa a ustedes y el agradecimiento eterno porque nos abren las puertas de su casa, algo que agradecemos y lo hacemos con mucha alegría y responsabilidad. Agradecerle también a la gente de Caipa, el lugar donde estamos trabajando en este momento, en el centro de eventos de Caipa, un lugar maravilloso, ustedes ya lo saben, que siempre nos abre las puertas y nos permite trabajar con la mayor comodidad. A su presidenta Mónica Vía y en el nombre de ella a todos los integrantes de la familia de Caipa, muchas gracias. Hoy, viste que a veces tenés la suerte de darte algunos gustos. Hoy es un día que me voy a dar un gusto de reencontrarme con alguien que quiero, alguien con quien compartí mucho tiempo en mi adolescencia y que luego de un tiempo me vuelvo a reencontrar, ya hombres, ya distintos y con tareas bien definidas. Él nunca se apartó de lo que él quería ser sacerdote y lo es, pero avanzó por otros lugares también, que también es el motivo de esta charla. Le doy la bienvenida. Te voy a presentar primero como sacerdote, después como doctor, como licenciado, como un montón de cosas más, al amigo Gabriel González Merlano. Bienvenido. Bueno, muchas gracias, Daniel, muchas gracias por la invitación y no hay más presentación que la de la amistad que tenemos, nada más, así que soy Gabriel, nada más. Gracias. Así que bueno, muchas gracias. Me gusta mucho que estés porque más allá que yo te conozca de muchos años, que haya mucha gente que te conozca también, hay un montón de gente que no te conoce y hoy está muy bueno lo que vamos a conversar y son temas que a veces se presentan arriba de la mesa de la familia, se dan discusiones, familias que son crecientes, otras que no, el papel que juega la iglesia, el rol que tiene que jugar el Estado en algunas cosas. Hoy vamos a hablar de laicidad, vamos a hablar de la presencia de la iglesia, debe o no formar parte del Estado de la iglesia, hay un montón de cosas, pero lo vamos a hacer compartiendo la mirada de Gabriel, un hombre que lleva muchos años en esto. Vos te recibiste muy jovencito de sacerdote. Sí, con 25 años, ya hace 30. Es decir, ya revelo miedo. Te vendiste. Lo que querías ocultar lo vendiste. Sí, va a ser 30 este año. ¿Te ordenaste en Argentina? No, aquí en Uruguay. Después que estuve en Fray Bento, donde nos conocimos en el año 85. Es verdad. Después ahí fui a Argentina a estudiar, y ahí hice la parte de filosofía, 3 años, y después ya volví a Montevideo, hice la teología y me ordené aquí, quedé aquí por unos cuantos años, unos 3 años, y después fui a España. Ahí estuve algo más de 3 años y después ya... Ahí haces el doctorado. Ahí hice la licenciatura y me quedó pendiente y los cursos de doctorado. El doctorado es más trabajoso porque es una tesis, es un trabajo de investigación muy profundo que lleva mucho tiempo. Entonces ese lo hice acá. Desde Uruguay, con mucho trabajo, con mucha dificultad porque ya era párroco aquí en Durazno. Entonces, claro, el tiempo se recortaba mucho y bueno, y al final lo terminé y defendí, la tesis doctoral. ¿Y en tu comienzo qué estuviste? ¿En parroquia o estuviste en la catedral? Estuve en parroquia. Yo cuando me ordené estuve en Fray Marcos. Ajá. Tuve 2 años, el año de diácono y el primer año de sacerdote. Después pasé acá a Florida, a Santa Teresita, tuve 2 años y de ahí fui a España. Y cuando volví estuve 6 años en Durazno, desde el 97, 7 años, hasta el 2003. 97 al 2003 en Durazno, y a partir de ahí ya no estuve más en parroquia, es decir, ya me dediqué a la docencia y a la investigación. Claro, pero también asumí responsabilidades también en la Universidad Católica de Uruguay. Claro, sí. Cosa y las cuestiones más vinculadas a lo pastoral, a lo sacerdotal, siempre las hice aquí en Florida los fines de semana. ¿No? Es decir, fundamentalmente en el monasterio Virgen del 33, de las hermanas Clarisas. Algunos años también estuve ahí colaborando en las hermanas de Calcuta, es decir, pero siempre es trabajo de fin de semana. Durante la semana mi actividad es otra. Gabriel, que te digo, es doble, la enseñanza por un lado, o sea la docencia, y por otro lado el tribunal eclesiástico, porque también soy juez eclesiástico, porque
como ¿Y qué tarea tiene derecho canónico. Y bueno, se encarga fundamentalmente de todas las cuestiones jurídicas internas de la Iglesia. Es decir, la Iglesia ha desarrollado un derecho muy amplio, ¿no? Es decir, un derecho que aparte es muy antiguo, que es incluso la base de muchos de nuestros derechos civiles, ¿no? Claro. Por la antigüedad misma que tiene la Iglesia. Por supuesto. Entonces, pero fundamentalmente en los tribunales, es decir, hay mucho trabajo de tipo administrativo, canónico, o sea, jurídico, pero en el tribunal en sí, en general, entiende temas fundamentalmente matrimoniales. De nulidad matrimonial y esas cuestiones. Ese es el mayor trabajo que tenemos. No están en vinculados a ningún tipo de proceso de canonización bueno, lo decidió por el padre Cacho, pues también podría ser. Por Jacinto. También podría ser. Jacinto Vera. Sí, yo de hecho colaboré mucho en la causa de Jacinto Vera. Sí, lo sé. Sí, también puede dedicarse a eso. También en cuestiones ahora, por ejemplo, lamentablemente, estos casos de abuso de sacerdotes también, se entiende esas cosas, todo lo que es el aspecto eclesial, ¿no? Canónico, como se le llama. No voy a entrar en ese terreno, pero vamos a pasar al motivo. ¿Qué es la laicidad? ¿Cómo le podemos comprender la laicidad? Porque a veces uno comenta y tiene referencias sobre aspectos muy puntuales del término. La laicidad es un término ambiguo, equívoco, es un término muy, que lo quiero poco, si se quiere. La laicidad es una posición del Estado frente al fenómeno religioso. Los ciudadanos no somos laicos, los ciudadanos tenemos creencias. Exacto. O somos ateos. Sí, se es creyente o se es incrédulo. Se es creyente, musulmán, católico, o cualquier cosa. El camino que quiera. El camino que quiera. Ahora, es decir, el ciudadano, la laicidad no es un atributo del ciudadano. El ciudadano es creyente, agnóstico o ateo. La laicidad es un atributo del Estado. Es cómo se para el Estado frente al fenómeno religioso. Entonces, ¿qué significa laicidad como posición del Estado? Bueno, significa lo contrario a confesionalidad. Un Estado confesional es un Estado que adopta una religión, ¿tá? Como fue Uruguay desde 1830 a 1918, que había adoptado como propia la religión católica. A partir de 1918 comienza a ser laico. ¿Qué quiere decir entonces la laicidad? Esa posición del Estado frente a la religión. ¿Qué posición es? Neutralidad. ¿Tá? Es decir, no asume una religión. Aconfesional. No es confesional, es aconfesional. No asume una religión. Ahora, ¿cuál es el tema? Y aquí entramos en lo que yo digo que es ambiguo, es equívoco. Porque muchos dicen, como es laico, como tiene que ser neutral, entonces la religión hay que borrarla. Otros dicen, no, como somos laicos, somos neutrales, la religión es un fenómeno más que está en la sociedad y tenemos como Estado que estar pendientes de ella, promoverla, ocuparnos de ella, como se ocupa de cualquier otro fenómeno social. Claro. Y también se dice que es laico. Entonces, el problema de Uruguay capaz que me estoy adelantando mucho, pero igual, el problema de Uruguay respecto al resto de los países del mundo es que entiende la laicidad como negación de lo religioso. Como el Estado es laico, por tanto neutral. Perdón que la interrupción, pero ¿lo entiende la ley o lo entiende el ciudadano? Mira, yo he defendido, y últimamente este año pasado, en agosto presenté aquí un libro en Florida, que es el segundo tomo de 3, el tercero quizás, si Dios quiere lo presento este año, que se llama Derecho y Religión en Uruguay. Estoy haciendo la evolución de la relación entre el derecho y la religión. Por eso la pregunta tuya es muy buena, es muy oportuna. Porque si nos vamos a lo que dice la ley, el artículo 5 de nuestra Constitución dice, en ningún lugar dice que la religión tiene que ser negada, que tiene que ser ahí, digamos, soslayada, ¿no? Soslayada y arrinconada en el ámbito de la conciencia individual. En ningún lado le dice. Lo único que dice el artículo 5 es que todos los cultos son libres en Uruguay, libertad religiosa, que el Estado no sostiene religión alguna, aconfesionalidad, neutralidad, laicidad, y luego incluso en el resto del artículo, es decir, hay una concepción muy positiva con el fenómeno religioso. A ver, ¿qué dice? Que reconoce a la Iglesia las propiedades de los templos, o sea, reconoce que la Iglesia es una persona jurídica que tiene capacidad de tener
¿Está? O sea, una cosa muy buena. Claro. Y después dice que están exonerados de impuestos los templos consagrados al culto de las distintas religiones. Sí, es un Estado que tiene una visión a nivel de ley, como decías vos, ¿no? La ley suprema, que es la Constitución, tiene una visión súper positiva de la religión. Tan positiva es que lo ayuda económicamente. Lo ayuda económicamente, le exonera impuestos. Entonces, ¿cómo que la religión acá tiene que estar replegada en lo privado? ¿Cómo es que la religión acá no se puede hablar? Si el Estado me está diciendo... Uno le daría beneficios si no es bueno. Ahí está, el Estado no favorece nada que no sea para el bien común. No va a dar dinero, aunque sea en forma indirecta, ¿no? En forma de exoneración de impuestos, si las organizaciones no son para el bien común. A ver si el Estado no va a financiar una organización delictiva. Estamos con el sacerdote Gabriel González Merlano. Estamos disfrutando de esta charla, estamos recorriendo el camino de la laicidad, particularmente en nuestro país, y cómo eso nos puede afectar positivo o negativamente. Estás en Mejor Dicho. Vamos a hacer una brevísima pausa, sabes que es bien breve. No te vayas, no te pierdas esta charla, que la vas a disfrutar mucho. Vengan mis amigos, que la fiesta está acá, que esta noche para cenar. Un programa diferente, una charla profunda e intimista a la vez. El poder de la palabra, con la presencia de referentes de todas las áreas: política, cultural, deportiva, empresarial, social, etcétera, etcétera. Todos los miércoles a las 9 de la noche en TLR. Está con vos. Amigos, los quiero invitar todos los martes a las 20 horas a través de TLR, La Noche del Fútbol, donde hacemos el análisis diferente. Junto a un gran equipo analizamos todo lo que acontece con nuestro fútbol. Llegaron las primeras dosis, pero hay muchas más en camino. Empezó la vacunación en Maldonado para los grupos de riesgo y continuará en forma escalonada para toda la población. Hacerlo es un acto de conciencia y de solidaridad. Vamos a dar vuelta a la página y empezar a prepararnos para la próxima temporada, priorizando el empleo de nuestra gente, sin banderas políticas, con la celeste en el corazón. Por vos, por todos. Maldonado se vacuna. Junta Departamental de Maldonado. Suscríbete gratis a La República Digital. Agenda nuestro número de WhatsApp 095-265-466 y envíanos un mensaje con la palabra suscripción. Recibirás gratis La República Digital más los suplementos los 7 días de la semana. Porque el acceso a la información es un derecho. Porque el acceso a la información es un derecho.
Cambian las modas, cambian los gustos. Lo que no cambia es TLR, una señal de televisión para la familia. Las 24 horas brindando contenidos diversos en una programación plural. TLR está con vos. Seguimos en Mejor Dicho, en nuestro segundo bloque, hablando con Gabriel González Merlano, sacerdote, doctor en Derecho, licenciado en Derecho canónico, sí. Hombre que tiene una profusa participación literaria. A propósito de este tema que estamos tratando, el tema de la vinculación del Estado con la Iglesia, la laicidad, me dijiste que era un error la laicidad. Al comienzo, no es buena la laicidad, dijiste. La laicidad nuestra no, yo considero que no es buena. No es buena por esto que te estaba diciendo en el bloque anterior. Por las malas señales. De que la Constitución es clarísima. Ahora, ¿por qué se ha desarrollado una laicidad de tipo? Si el Estado valora lo religioso, si el Estado dice que lo religioso es bueno y por tanto hasta lo promueve, coopera económicamente con el ámbito religioso, ¿por qué la religión no está en la escuela? ¿Por qué la religión no está en los hospitales? En el servicio militar. Te estoy diciendo cosas que están en todos los países del mundo, porque nosotros creemos que Uruguay es como el resto. No, Uruguay es una isla, en este punto es una isla, una cosa totalmente original. Es una cosa totalmente original. Es decir, ¿por qué la religión no está en el ámbito? En otros países, público? Claro. Otros países. A ver, la religión en la escuela está en todos los países, escuela pública me refiero, ¿no? Ajá. Todos los países. Servicio religioso tienen las Fuerzas Armadas, la policía, los hospitales, las cárceles. Es decir, eso es común en todo país, ¿no? Porque es un derecho que tiene, es el derecho a la libertad religiosa que tienen las personas, ¿no? Entonces digo, eso que en Uruguay, la Constitución digo una cosa, pero se haya hecho otra, es una interpretación muy restrictiva de la Constitución, fruto de una postura ideológica, ¿tá? Una postura ideológica, y acá hay que decirlo con todas las letras. Aquí el que pensó el Uruguay del siglo XX ideológicamente fue Valle Ordóñez, un hombre totalmente contrario a las ideas religiosas, con una postura muy anticlerical, muy anticatólica, es decir, por problemas personales que él había tenido con la Iglesia, pero también una postura antirreligiosa en general, no solo con el catolicismo. Entonces, planteó una ideología laicista, es decir, el proceso de secularización más fuerte que tuvo Uruguay fue en el gobierno de dictadura de Santos, en el 1880, y luego en las dos presidencias de Valle y Ordóñez a comienzos del siglo XX. Ahí fueron las leyes más anticristianas que pueda haber, o sea, leyes que todavía tenemos hoy son una barbaridad. Es decir, ¿qué refieren, por ejemplo? Y por ejemplo, perdón la ignorancia. No, está bien. El quitar las imágenes religiosas de los hospitales, por ejemplo, ¿no? La secularización del calendario. Que eso se hizo después de Valle, ¿no? Pero siguió, por eso digo, siguió esta mentalidad, ¿no? El hecho de que el matrimonio civil obligatorio, ¿tá? El matrimonio civil obligatorio, que supone la exclusión de la validez de cualquier matrimonio religioso. En cualquier parte del mundo uno se casa en el rito que quiere. Si quiere elegir el civil, bien. Pero si soy católico, voy y me caso el cura y ese matrimonio luego tiene efecto válido. Civil. Totalmente. ¿Tá? Pero aquí encima se agrega algo más, que si yo, sacerdote, caso a una persona por iglesia sin que se haya casado previamente por civil, voy preso. Eso es algo que solo existe en Uruguay y en todo el mundo. Es decir, penalizar a un ministro religioso porque realiza un acto sagrado, solo porque no está autorizado por el Estado. ¿Tá? Es decir, bueno, después
la secularización. No, de pero todos está los claro, el ejemplo está bien claro. Sí, Se entendió muy claramente. las leyes son una cantidad, porque digo, había en ese momento entre 1860 pero sobre todo al comienzo del siglo XX hasta que se reforma la Constitución, prácticamente hay 2 o 3 leyes antirreligiosas por año, y muchas que no prosperaron. Por ejemplo, hay una ley que nadie conoce, que no llegó, me parece a mí, gracias a Dios, que no se votó, pero que era una propuesta de Valle, era de quitar el día domingo, ¿no? Es decir, fíjate vos hasta qué punto llega ese ideal antirreligioso, como el domingo es Dominus, día del Señor, o sea, un día sagrado, quitarlo de la semana, o sea, era la creación de la semana de 6 días, ¿tá? Es decir, claro, totalmente, digo como ejemplo, ¿no? Es decir, la secularización del calendario, tiempo después, ya te digo, fue en el año 19. Era contra la católica, no era contra otra. Claro, sí, era la religión hegemónica y eso, ¿no? Y todo eso se hace mientras el Estado era confesional, todavía el Estado mantenía la religión católica como el oficial, y se dan el lujo de dar todas esas leyes anticatólicas, o sea que fue un proceso duro, y no se superó, porque la iglesia era muy débil, no estaba estructurada. El mismo proceso sucedió en Argentina, pero una iglesia muy fuerte, que pudo revertir eso, ¿tá? Entonces volvió a sus orígenes cristianos. Nosotros no pudimos volver a los orígenes. Porque, ¿vos sabés que me quedó rechinado? Una iglesia débil. Débil, sin estructura. No olvidemos que nosotros, la iglesia se constituyó la primera diócesis, que es la estructura firme, organizada, en 1878. Estamos hablando del 18. Claro, pero a partir de ahí se comienza a estructurar la iglesia y todavía no está. Tenía un solo obispo. Porque, ¿qué pasa? De acuerdo al derecho de patronato, que era el derecho que tenía el Estado de presentar y aprobar los candidatos obispos, habían nombrado 3 obispos y no habían sido aceptados por el Estado, por todo esto que estamos diciendo, por este clima de conflicto que había. Entonces llega 1918 y hay un solo obispo en todo el Uruguay. Vera. No, era Soler. Soler había muerto y no había uno, Isaza, que había sido el auxiliar y quedó como administrador apostólico, porque no se podía nombrar obispo porque el Estado no lo aceptaba. Y se habían creado las diócesis en 1897 de Melo y Salto y no habían podido ser provistas de obispo. Entonces tenemos una iglesia con un obispo en todo afrontando una lucha cuerpo a cuerpo con el Estado. El Estado es mucho más fuerte. Entonces, ¿qué pasó? Esa laicidad que yo digo es un atributo solo del Estado, pasó a la sociedad. Y la sociedad también terminó creyendo que tenía que ser laica, en definitiva, ¿no? Perdiendo... Si hay algo que tiene la sociedad uruguaya es una credulidad absoluta en relatos, no en hechos. Me sorprende cómo ante una verdad constatable con los propios ojos siguen sosteniendo un relato que no existe. Y hoy pasa eso. Me imagino 100 años atrás, con una deficiencia intelectual, con cosas que... Tengo que hacer la última pausa. A la vuelta dijimos todas las cosas que nos podíamos haber perdido, pero qué beneficios hubiéramos tenido si hubiéramos estado trabajando juntos, Estado e Iglesia, caminando juntos. Porque por ahí ayuda a darle luz. ¿Por qué uno me va a defender esto de 100 años atrás? De 103 años atrás, ¿por qué está defendiendo esto? Alguna razón lógica y de peso hay. Algún beneficio social tiene que haber. La pausa. Yo sé que estás tan interesado como vos, como yo, en que pase rápido. Dale, seguimos. Vengan mis amigos, que la fiesta está acá. Que esta noche rompa la cena. Un programa diferente, una charla profunda e intimista a la vez. El poder de la palabra, con la presencia de referentes de todas las áreas: política, cultural, deportiva, empresarial, social, etcétera, etcétera. Todos los miércoles a las 9 de la noche en TLR. Está con vos.
Amigos, los quiero invitar todos los martes a las 20 horas a través de TLR, La Noche del Fútbol, donde hacemos el análisis diferente. Junto a un gran equipo analizamos todo lo que acontece con nuestro fútbol. Llegaron las primeras dosis, pero hay muchas más en camino. Empezó la vacunación en Maldonado para los grupos de riesgo y continuará en forma escalonada para toda la población. Hacerlo es un acto de conciencia y de solidaridad. Vamos a dar vuelta a la página y empezar a prepararnos para la próxima temporada, priorizando el empleo de nuestra gente, sin banderas políticas, con la celeste en el corazón. Por vos, por todos. Maldonado se vacuna. Junta Departamental de Maldonado. Suscríbete gratis a La República Digital. Agenda nuestro número de WhatsApp 095-265-466 y envíanos un mensaje con la palabra suscripción. Recibirás gratis La República Digital más los suplementos los 7 días de la semana. Porque el acceso a la información es un derecho. Porque el acceso a la información es un derecho. Cambian las modas, cambian los gustos. Lo que no cambia es TLR, una señal de televisión para la familia. Las 24 horas brindando contenidos diversos en una programación plural. TLR está con vos. Mis amigos, que la fiesta está acá, que esta noche para cenar. Arrancamos este tercer bloque y como ustedes ven y como lo hacemos desde el año pasado, siempre acompañados por una obra de arte de algún plástico floridense. Nos parece una linda ventana para ellos, para difundir el arte que hay en nuestro departamento. Hoy, nuevamente una obra, hacía tiempo, del año pasado que no traíamos nada, del artista Sonia Iris, una mujer que tiene una calidez, una mano exquisita, de reconocida trayectoria, ha expuesto, por supuesto, que en nuestro departamento, pero a nivel internacional. Sus obras son muy reconocidas. Hoy nos tuvo la gentileza de presentarnos este cuadro, Un ángel para ti se denomina este cuadro. Está hecho en acrílico, a espátula y pincel sobre fibra. Es una obra muy bella. Tiene la calidad, maneja la luminosidad, los colores, puede transmitir con mucha sencillez, mucha luz. Cada vez que uno se para frente a una obra de Sonia, se regala un momento de disfrute. Esta obra, como tantas otras, pueden ser tuyas. Y yo lo que quiero es, si te interesa, que te comuniques con ella al 091-813-122, lo repito, 091-813-122, y ahí personalmente podés recorrer, conversar con ella y bueno, llegar a coordinar para ver su obra. Es una exquisitez entrar a la casa de Sonia. Cuadros, no hay un lugar donde no haya un cuadro, se renuevan porque se los compran, pero tiene una casa con luz, con mucha luz. Acaba de pintar en unos pocos días para su ciudad, pero me pareció, cuando me lo ofreció para hoy, inmediatamente Un ángel para ti, un regalo. Para el alma y para todos aquellos que nos están viendo y nosotros que lo estamos pudiendo disfrutar en vivo. Repito, 091-813-122. Seguimos adelante conversando con Gabriel y seguimos, ahora nos viene la parte de, bueno, le pusimos el tema sobre la mesa, hablamos de qué hizo el Estado en todo este tiempo, por qué se separó, qué nos perdimos. ¿O qué se perdieron algunos? Claro. En primer lugar,
Con la separación no perdimos nada, sino que ganamos todos, porque la Iglesia ganó mucha libertad. No es bueno, no son, por lo menos en nuestra cultura occidental, Europa, América, ¿no? No es buena la confesionalidad, no es buena que los estados estén unidos a la religión. Los estados tienen que ser neutrales, como decíamos, laicos. Laicos bien entendido, ¿no? No el laico de laicismo que excluye la religión, sino el estado laico que aprecia que ahí hay un fenómeno religioso, como aprecia el deporte, ¿tá? Como aprecia otras ramas de la cultura, es un hecho social el religioso, está ahí presente, lo promueve, lo regula, sin tomar partido por ninguno en especial, por ningún grupo en especial. Esa es la actitud laica. O sea, la actitud laica no es negar lo religioso, sino no tomar partido por un grupo especial, pero el total de lo que es el hecho religioso, el factor religioso, el fenómeno religioso como hecho cultural, como hecho social, el Estado tiene que tenerlo en cuenta. No lo puede negar, está ahí. Entonces, es ridículo un poco el Estado uruguayo cuando niega lo religioso, ¿no? Cuando no regula nada sobre el fenómeno religioso, cuando quiere esconder lo religioso, no, de eso no se habla, porque está ahí presente. Entonces, ganamos con la separación. Ganamos con la separación porque el Estado es libre, no está atado a un grupo religioso. Es una gran noticia. Claro. Y lo segundo son libres los grupos religiosos, que están en condiciones de igualdad frente al Estado. No hay ninguno privilegiado. Y como seres individuales, ¿qué nos perdimos cada uno? Ahora, la sociedad uruguaya se perdió mucho porque, como te decía, esa laicidad mal entendida, mal ejercida del Estado permeó la sociedad. Y la sociedad terminó transformándose también en agnóstica, si se quiere, ¿no? Más allá de que cada uno tiene su confesión religiosa. Pero si vamos a Uruguay, tiene un 40%, un 20% entre agnósticos y ateos, es muchísimo. Y otro 20% de creyentes sin religión. Si es un 40 y poco por ciento, o sea, casi la mitad de la población que no concibe como parte de su vida el fenómeno religioso. Eso no existe en ningún otro país. Entonces, ¿qué nos perdimos? El aporte justamente de la religión en ese ámbito humanístico, en ese ámbito ético, en ese ámbito moral. Al separarse tan tajantemente el Estado de haber relegado el ámbito religioso, tuvo que crear una ética distinta, una moral distinta, una moral republicana, pero es una moral materialista, poco trascendente. Entonces la dimensión trascendente de la vida, por ejemplo, queda totalmente excluida en nuestro universo cultural uruguayo. Es decir, somos terriblemente positivistas, es decir, materialistas, o sea, nos gusta aquello que tiene comprobación científica, el derecho no tiene ninguna base moral, basta que una mayoría diga tal cosa y eso ya se aplica, o sea, sin saber si es bueno o malo, es decir, perdimos de referencia, al perder la referencia de lo trascendente, se pierde muchas veces la referencia de lo bueno y de lo malo. Es decir, lo que en derecho es clave, el positivismo jurídico, o sea, el derecho es la norma material que una mayoría da, pero esa norma es buena, es decir, sirve para la sociedad. Es decir, la mayoría puede ser un hecho histórico puntual, nada más. Nada más, dentro de 20 años puede derogarse. Y no te asiste razón por ser mayoría. Claro, ahí está, por ser mayoría no te asiste razón. O sea, tiene legitimidad, pero no tiene verdad. Si se perdió esa base ética, base moral que da la religión. Yo el otro día, acá en un programa también de televisión que me invitaron, hablaba del suicidio. Sí. ¿Por qué Uruguay tiene tanto suicidio? Más que cualquier otro país de América, y está de los primeros en el mundo. Y porque es lógico, para mí uno de los factores, la carencia espiritual. Es la carencia espiritual, porque si hay algo que da sentido a la vida es la religión. Sin la religión, sin ese sentido trascendente de la vida que da la religión, uno se muere de claustrofobia en este mundo. Hay pocas cosas que den tanto sentido, esperanza, confianza, perspectiva, fuerzas para seguir luchando como la religión, como la fe. Como la fe. Entonces, se perdió mucho Uruguay. Se perdió también el aspecto social, porque la Iglesia aporta mucho socialmente. Sí, yo siempre recuerdo en el 2002 el impacto que generó el trabajo de la Iglesia como colchón social. Sí.
frenó la pérdida de muchos uruguayos. Sí, educación, La iglesia, sanidad. hablo de las iglesias. Todas. Porque, por favor, si no hubieran estado, Sí. ¿qué papel que jugaron? Sí. Lo que hay en la educación, en la sanidad, en los ámbitos digamos, de asistencia social, es impresionante. Entonces digo, esa separación, todo eso. O sea, ¿por qué se perdió? Porque aunque estén separados, los fines son los mismos que tiene la iglesia y las iglesias como organizaciones, y el Estado son los mismos. La persona. ¿Está? Es decir, el crecimiento de la dignidad de la persona. Entonces, te voy a comprometer a pronto volver. ¿Cómo no? Me parece que son temas que en lo personal, y acá me pongo en caprichoso, me gustaría que estuvieran sobre la mesa de las familias. No para llegar a una conclusión, sino para analizarlo. Y que quede en cada uno, ¿no? Porque el trabajo es individual. La fe, nosotros podemos compartir la fe, pero tu fe es tuya y mi fe es mía. Y este es un trabajo personal, como el creer o no creer. claro. No importa de qué lugar te pares, pero siempre es bueno que tengas más argumentos a la hora de definir las cosas. Yo te agradezco mucho que hayas aceptado compartir este tiempo. Gracias por tu sabiduría y por aportarla para nosotros, y ojalá pronto podamos volver a conversar de este y otros temas más que estoy seguro que nos hace muy bien presentarlo. Hay que hablar de esos temas. No se habla y hay que hablar. 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 Como callamos el suicidio y nos asustamos con los números, bueno, hay que visualizar los problemas que tenemos para poder enfrentarlos. No podemos enfrentar lo que no vemos. Claro. Por eso hay gente que sale con tapabocas y piensa que está salvado, lo usa acá. Qué babosa. Gaby, gracias. Gracias a vos, Daniel. Un placer para mí hablar de estos temas y hablarlo con vos. Así que muchas gracias. Un placer. Seguramente lo van a querer volver a disfrutar mañana, si nos están viendo por demás, en el mediodía, y si no, las reiteraciones de TLR a las horas que el canal dispone. Que pasen muy pero muy bien. Fue un placer trabajar para ustedes. Chao.